Introducción a la biotecnología. Los acontecimientos de la historia han sido conducidos por la tecnología desde el siglo XIX. En esta época, la era de la revolución industrial, la maquinaria creada en el siglo XX, fue sin duda la época de la física, de la química, del gran desarrollo de actividades industriales como la petroquímica, la farmacéutica, la bomba atómica, transmisores, láseres y los microchips. En el siglo XXI, en esta época, la biología y las tecnologías asociadas a ella dan nuevos retos de la biotecnología. Son las nuevas terapias, tratamiento para numerosas enfermedades humanas y animales, el diseño de test diagnóstico para incrementar la prevención de las enfermedades y el control de la polución, la limpieza y mejora del medio ambiente. Una época de la revolución netamente de la informática aplicada a la vida humana, a la biología, a los seres vivos. Los seres vivos están relacionados entre sí, es decir, que hay una simbiosis en la que habitamos en este sistema, mediante la herencia, la variación y la selección. La herencia genética es la transmisión del material genético de una generación a otra generación a través de los gametos, como son el óvulo y los espermatozoides. Esto se lleva a cabo en todos los seres vivos, donde existen tanto DNA y RNA en su estructura. Por tanto, decimos que la herencia de estos individuos se hereda y se encuentra almacenada en la información de una sola molécula, que se denomina DNA, y está presente en todos los seres vivos. El DNA es una estructura de material genético que hoy en día ha sido estudiada ampliamente. La biotecnología utiliza el conocimiento de este DNA y las técnicas nos permiten identificar el DNA y modificarlas, las cuales la biotecnología la aplicará para diversos procesos. El DNA es una estructura química que está constituida por estructuras químicas básicas como son los grupos fosfatos, el azúcar y las bases nitrogenadas, que tienen características físico-químicas importantes aplicadas directamente por lo que es las técnicas de biología molecular. El DNA es una composición en la cual estas estructuras químicas forman parte de la hebra doble hélice del DNA. Contienen grupos azúcar y estos se unen a través de enlaces fosfodiéster. Si ustedes se fijan, estos son los fosfodiéster. Además que la estructura del DNA contiene bases nitrogenadas, las cuales van a formar parte de la hebra doble, como ser la timina, adenina, citosina y guanina. Por tanto, decimos que la estructura del DNA es una estructura que está conformada básicamente por los nucleótidos, y estos nucleótidos contienen las bases nitrogenadas, que son la adenina, guanina, timina y citosina, que son los nucleótidos que se van a analizar en las diferentes técnicas, tanto de amplificación como de secuenciación. El DNA estructural ha sido descrito por Watson y Crick y otros en los principios del año 50. Condujeron a la construcción del modelo de la doble hélice, describiendo la estructura de la molécula del DNA y las siguientes hipótesis. Desde entonces han habido los cambios en la molécula que posibilitan la aparición de códigos complementarios para una especie utilizado por el organismo. Este material genético, ustedes podrán observar que existen a este nivel enlaces que los unen uno con otro. Estos se llaman enlaces electrostáticos o puentes de hidrógeno. Y de esa manera el material genético puede estar conformado por una doble hélice. Este material genético tiene la capacidad de empaquetarse hasta conformar los cromosomas, las cuales van a variar para cada especie.
El dato importante a tener en cuenta en las técnicas son enzimas que van a reconocer sitios específicos de la estructura del DNA para su replicación, como ser los grupos fosfatos, que son sitios importantes. También son sitios de cortes por las enzimas. La replicación de una molécula en el DNA es la síntesis del DNA a partir de una molécula del DNA molde. Por tanto, decimos que esta replicación va a originar que cada célula hija reciba la misma información genética que posee la célula madre. Por lo tanto, la herencia va a ser transmitida de esta manera. En la replicación del DNA existen varios pasos en los cuales podemos determinar cómo, a medida de que se replica el DNA, existen diversos eventos, como ser, por ejemplo, una de ellas que son las mutaciones. Estas mutaciones tienen el mecanismo de evitarlas hasta cierto punto, ya que existen mutaciones en las cuales es imposible poder solucionarlas desde el punto de vista de corrección a nivel celular. En la replicación del DNA intervienen varias enzimas, tanto en procariontes como en eucariontes. En los procariontes están las topoisomerasas, que tienen por función de desenrollar y cortar el material genético para poder hacer que este material genético sea fácil de poder ser replicado. Pero también existen otras enzimas como la helicasa, que tiene la función de desnaturalizar el DNA para que la enzima DNA polimerasa pueda sintetizar el material genético. Y obtenemos dos clases de replicaciones. Una replicación llamada continua, que se produce una cadena adelantada de DNA, que es la nueva, y una replicación discontinua, en la cual tenemos una cadena retrasada, que es la cadena retrasada, ¿sí? Y aquí existe la formación de fragmentos de Okazaki, eso debido a la enzima, ¿sí?, que tiene la función de polimerizar el material genético. Es necesario que exista un cebador para que esta enzima pueda transportar nucleótidos trifosfato para replicar el material genético. Otro evento importante a tener en cuenta en la célula de los seres vivos es la transcripción, que es un proceso por el cual la síntesis del ARN a partir de un ADN plantilla va a dar lugar a que se forme la información que tiene el DNA. Por lo tanto, el DNA simplemente es aquella molécula que tiene la información. La traducción es cuando este ARN mensajero en el ribosoma es descodificado para dar lugar a la formación de una proteína. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran toda esta información? En los genes. Y los genes están en el DNA. Y los genes tienen dos categorías, una categoría estructural y otra categoría que son los reguladores, es decir, que los genes se dividen en dos. ¿Sí? Los genes estructurales van a codificar de forma específica una determinada proteína, una enzima, la misma que va a formar parte del ciclo bioquímico. En cambio, los genes reguladores son aquellos que controlan la expresión de los genes. La replicación, la transcripción y la traducción se llevan en diferentes sitios en la célula. En las células eucariontes, la replicación se va a llevar a cabo en el núcleo y la transcripción en el núcleo. Y la traducción se va a llevar a cabo en el ribosoma, ¿sí?, en la cual da lugar a la síntesis de las proteínas. También se puede llevar a cabo la traducción y la transcripción y la replicación en las mitocondrias, ya que tiene un material genético independiente del núcleo. La traducción también puede llevarse a cabo en el retículo endoplasmático rugoso. En los procariontes, la transcripción
la replicación y la traducción se lleva a cabo en el citoplasma. Es importante conocer el código genético, ya que muchas técnicas utilizan el código genético para poder determinar en qué medida los genes están constituidos y qué información podemos sacar de ellos. Un código genético viene a ser un conjunto de codones que determinan las reglas que definen cómo se traduce una secuencia de nucleótidos de ARN. Un codón está compuesto por un triplete de 3 nucleótidos. Por ejemplo, aquí tenemos uracilo, 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 que codifica o transporta al aminoácido fenilalanina, ¿sí? Estos otros codones también pueden transportar a la fenilalanina, la leucina, otros 2, y así sucesivamente. Tenemos varios aminoácidos que van a ser transportados por estos codones, que se encuentran en el RNA mensajero. Existen numerosas técnicas y procedimientos que emplean los científicos para estudiar el DNA. Estas herramientas tienen accesorios, como el caso, por ejemplo, de las enzimas, los nucleótidos trifosfato, magnesio o tampón buffer. Todos aquellos forman parte de estas técnicas con una sola finalidad de poder identificar el DNA o cortar genes y introducirlos a otros tipos de genoma. Entre estas herramientas está la enzima de restricción. Una enzima de restricción, o denominadas endonucleasas, son aquellas que van a cortar el DNA en sitios específicos, en sitios denominados diana, que son sitios palindrómicos, utilizados en diversas técnicas. Sus aplicaciones también son diferentes en varios ámbitos. El DNA tiene un impacto significativo en la tecnología del DNA recombinante, es decir, en aquel DNA en el cual vamos a obtener una proteína que proviene de otro gen que pertenece a otra especie, que es utilizado en diferentes tipos de medicamentos, como ser, por ejemplo, el interferón, o construir microorganismos transgénicos, ¿sí? O también el análisis de genes asociados a enfermedades, como ser la fibrosis, el cáncer, el diagnóstico preventivo, etc. La medicina forense utiliza las técnicas del DNA. Hoy en día se denomina biotecnología forense, ¿sí? Para determinar delincuentes, paternidad, maternidad y otros. En taxonomía se utiliza para establecer unas relaciones evolutivas que existen entre una y otra especie. En el avance en la biotecnología vegetal está la agricultura, en la cual se puede obtener diversos tipos de especies con diferentes características genotípicas y fenotípicas y genotípicas. Existen diversas compañías relacionadas con la biotecnología, la terapéutica, la agricultura, la alimentación, el medio ambiente, los laboratorios de productos químicos, donde entramos los bioquímicos para la producción de biomarcadores, ¿sí? En equipamiento, hardware, software, ¿sí? Producción de bioreactores, la informática que está asociada a la biotecnología. En conclusión, podemos decir que el DNA ha tomado importancia en varios ámbitos del saber. Es un tema frecuente y de discusión, ya que hoy en día se van investigando varios elementos que nos van a permitir analizar a estos genes. Aún no hemos llegado a entender en qué medida un gen puede activarse o desactivarse, cómo podemos activar o desactivar un gen, cómo lo podemos hacer desde el laboratorio. Aún todavía están en plena investigación. La biotecnología, por su parte, utiliza todo este conocimiento del DNA para la producción de alimentos, fármacos, vacunas, pesticidas,
implementación de técnicas, etcétera. Y todas ellas con un solo fin, con políticas estratégicas para que la sociedad se beneficie de la biotecnología. Esta clase acaba ahí y nos veríamos la próxima semana. Hasta pronto.